Vamos hoy a trabajar con el libro La invención del aula de los pedagogos argentinos Inés Dussel y Marcelo Caruso, que en el año 1999 escribieron este texto en el que piensan algunas cuestiones acerca de la escuela y del aula. Nos vamos a detener específicamente en el capítulo 1, llamado Aula, Genealogía, definiciones para empezar el recorrido. El planteo general es que somos una sociedad escolarizada. Son muchas las horas, los días, los años que pasamos dentro de una institución como es la escuela. Y dentro de la escuela, puntualmente, en el aula. De esta forma, gran parte de nuestra niñez, nuestra adolescencia y de nuestra vida adulta transcurre en aulas. Y nos resulta casi imposible pensar a la educación fuera de una escuela, fuera de una institución escolar. Esto es así porque no concebimos escuelas sin aulas, porque también son una institución. Pensemos, mayo, abril, marzo del 2020, ¿hay escuela aún sin aulas físicas? Bueno, esta es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Hay clases sin aula? La historia, el instituido, los movimientos conservadores nos animan a pensar que no, pero algo que pudimos comprobar durante el aislamiento es que hay clases, hay conocimiento, hay intercambio más allá de la materialidad del aula. Pero bueno, en el año 99 estos autores empezaron a pensar estas cuestiones. En principio, comentar o resaltar la idea de que en la escuela el aula es un elemento irreemplazable. Emerge como núcleo y es el espacio educativo privilegiado. Así como el patio es el espacio del juego, el aula es el espacio educativo en el que hasta, por ejemplo, omitimos el juego. Pasamos muchas horas en las aulas, la institución con su estructura, sus costumbres y sus hábitos se vuelve natural. Sin embargo, el aula no tiene nada de natural. Lo que conocemos como aula fue cambiando en su estructuración material, cómo organiza el patio, el tipo de mobiliario y el instrumental pedagógico, en su estructura comunicacional. ¿Quién habla? ¿Dónde se ubica? ¿En una tarima? ¿En un banco igual que el de los demás? ¿Cuál es el flujo de las comunicaciones? ¿Quién empieza la comunicación? ¿La verdad reside en alguno de los sujetos? Estos autores nos van a compartir una serie de fotografías de escuelas en distintos momentos históricos. Vamos a mirarlas. Una escuela en la época de Comenio, salón de clases alemán, un salón de aula en Inglaterra por el 1800, un salón de clases infantil en Londres a principios de siglo. Teniendo las 4 imágenes a la vista, la invitación es a pensar algunas cuestiones con respecto a estas imágenes. Miremos cómo es el local donde suceden esas escenas pedagógicas. ¿Cuál es el tamaño, la iluminación, la disposición de los objetos y de las personas? Presencia y calidad del mobiliario. Miren también la cantidad de figuras humanas que aparecen en ella. ¿Quiénes son los maestros? ¿Cómo son? ¿Son maestros o maestras? ¿Dónde se ubican?
cómo están vestidos, cuáles son sus posturas corporales, qué acciones están realizando estos enseñantes en las distintas imágenes. Miremos ahora a los alumnos o alumnas si es que aparecen. ¿Están realizando todos la misma actividad al mismo tiempo? ¿Qué instrumentos o tecnologías pedagógicas aparecen? ¿Hay libros de textos? ¿Hay bancos? ¿Pizarras? ¿Punteros? ¿Cuadernos? ¿Hay computadoras? ¿Qué otro objeto podemos identificar? ¿Hay cartucheras? ¿Hay bancos individuales? ¿Hay movilidad de esos bancos? ¿Hay control de los cuerpos? ¿Hay libertad? ¿Cuál les parece que es el clima emocional en cada una de estas aulas? ¿Hay alegría o es un ambiente serio? ¿Se perciben emociones de alguna de las figuras que aparecen allí? ¿Qué le recuerda a cada una de estas imágenes? Y si tuvieran que ponerle un título a cada una de ellas, ¿cuál sería? Bueno, son algunas cuestiones para ir pensando. Continuar con un recorrido acerca del término aula de clase. Vamos a decir que en la lengua inglesa fue hacia finales del siglo XVIII y en el castellano eran términos ya comunes en el medioevo en el nivel universitario. Pero en enseñanza elemental, pensemos que las primeras clases eran en casa de los docentes o en salas eh, que estaban al costado de municipios o iglesias. El uso y la difusión del término aula en el nivel elemental viene de la mano de la enseñanza para grupos diferenciados entre sí, tanto sea por edad como por logros de aprendizaje. Podemos decir que el aula de clase, es una construcción histórica, una invención, producto de un desarrollo que incluyó otras alternativas y posibilidades. De todas las muchas otras opciones acerca de cómo es un aula, esta forma, vamos a pensar entonces en dos aspectos, el aula como materialidad y como comunicación, que tienen mucho que ver con el triunfo del aula como tal. Bueno, ¿qué pasa con la materialidad del aula? Hay docente, alumnos, dentro de los elementos, mobiliario, aparatos didácticos, cuestiones de arquitectura escolar, por ejemplo, las ventanas, la iluminación, otra vez la disposición de los bancos, los pizarrones, los cuadernos. Y avanzando y no quedándonos solamente en la materialidad del aula, pensemos la comunicación. En el aula se da una estructura de comunicación entre sujetos y estas relaciones son de autoridad, de comunicación y de jerarquía. La comunicación en el aula es jerárquica. ¿Por qué es jerárquica? Porque tiene reglas y esas reglas no son definidas por todos. Hay muchas decisiones que al momento en que el docente y alumno ingresan al aula ya están tomadas. Esta relación no se basa solamente en el saber, sino que es una relación de poder, es una relación asimétrica donde alguien ejerce y detenta el poder. El aula puede pensarse también como una situación de gobierno y en este punto los autores nos van a hablar de una analogía con la sociedad y también nos van a hablar del gobierno de uno mismo y de ahí la idea de conducción en tanto conducta. Es una situación social en la que se producen conducciones, que el niño se conduzca, se gobierne a sí mismo, por ejemplo, quedándose sentado en el banco, y que conduzca también su propio pensamiento en el aprendizaje,
que se conduzca a sí mismo a través de y en base a modelos, pautas y normas definidos por el conductor, que en el caso del estudiante será el docente, y en el caso del docente, sus superiores y el Estado en general. Por eso decimos que también se da la conducción del docente. Entonces, el aula es una construcción histórica, es una invención que triunfó porque fue funcional a otras cuestiones, basada en una materialidad, ¿sí? En algo concreto en lo que apoyarse, y con una estructura de comunicación jerárquica donde tiene lugar el poder y situaciones de gobierno para la conducción de uno mismo, del pensamiento relacionado con el aprendizaje y de normas externas a uno.